Buenas tardes. Buenas, bienvenidos a nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán. Estamos iniciando una semana más y les quiero recordar que el día domingo próximo ya nos reunimos en nuestro lugar para nuestros cultos y también vamos a hacer un cambio en los estudios. Vamos a tener nuestro estudio los lunes y los jueves. Pues vamos a recortar uno por el trabajo que hay en la iglesia siempre. Entonces nada más lo vamos a estar transmitiendo el día lunes y el día jueves a la misma hora. Y las predicaciones también para quienes no pueden por su edad, por otras cosas, acompañarnos. La predicación la vamos a seguir transmitiendo. Entonces, para que estén acompañándonos. Seguimos con nuestro tema, la adoración, la oración en familia. Y ahora vamos a ver lo que espera Dios de nosotros, lo que Dios espera de las familias y lo que Dios es para las familias. En Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Y dice que menosprecian su nombre y dicen todavía: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A ver, realmente, como podemos ver, es un reclamo del Señor, ¿no? Es un reclamo al estar diciendo, si el hijo honra al padre, como debe de ser, y el siervo a su señor, a su amo, entonces yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Yo soy Señor. ¿Dónde está mi temor? Vean. Y se dirige aquí a los sacerdotes, pero recordemos también que es a los padres de familia, ya que todo padre de familia ejerce tres funciones en su hogar: profeta, sacerdote y rey. Y el reclamo es por haber menospreciado su nombre. Sabemos, y lo hemos estado remarcando, diciendo, enseñando, que la familia es una institución de inspiración divina. Nace, como siempre decimos, en el corazón de Dios. Dios es su fundador, su hacedor, su creador. Por lo tanto, las familias completas deben de orar y adorar solo a este Dios. El núcleo familiar, que es lo que conforma las sociedades, de acuerdo a las Escrituras, suele estar formado en estas tres composiciones, al menos así lo enseña la Escritura: marido y mujer, padres e hijos, amos y siervos. Vean, esta distinción tenemos que decir, ¿no? Amos y siervos. Es una distinción en el contexto histórico bíblico de las familias del pueblo de Dios, porque sus siervos vivían en casa, estaban en el hogar. Eran siervos, esclavos en ese tiempo, pero no en el contexto en que lo vemos, por ejemplo, la esclavitud en la Unión Americana, ¿no?
cuando tuvo que ser abolida y todo lo que sabemos históricamente. No, el contexto de siervos, esclavos, bíblico, era un contexto diferente. Eran esclavos muchas veces voluntarios. Cuando llegaba el tiempo, que se acababa su tiempo de servicio, los amos le daban la libertad a los esclavos y muchos de ellos, la mayoría, se quedaban en casa, les decían, ¿te quieres ir, te quieres quedar? Y ellos mismos decidían quedarse en casa. Y se les ponía un arete en la oreja. La oreja horadada era que eran, vamos a llamarlo, libres. Eran esclavos por gusto. No habían querido abandonar a sus señores, a sus amos. Por eso digo, era un contexto muy diferente de lo que se conoce como la esclavitud americana. Eran personas que estaban bajo el techo, bajo la protección, bajo el abrigo de sus amos. Entonces, en ese contexto es que los siervos eran enseñados, al igual que los hijos, eran tratados con deferencia, con amor. O sea, no era a golpes ni como se ve en las películas, ¿no? Que todos conocemos. Por eso es que la Biblia tiene estas tres composiciones, estos tres núcleos, ¿no? Cuando se habla de familia, se trataban como miembros de la familia. Entonces, vuelvo a decir, marido, mujer, padres e hijos, amos y siervos. Y todas estas combinaciones, vamos a decirlo, son ordenadas por Dios. La institución marido y mujer aparece ahí en Génesis, al principio de la Escritura, ¿no? En Génesis 2:21, ahí encontramos lo que dice la Escritura. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y vean, dice, y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Vean, ahí tenemos el primer núcleo familiar, ¿no? Algo que hoy en día las feministas rechazan totalmente, ¿no? No quieren ni siquiera amar, someterse, como vamos a ver, a su marido, mucho menos creen que fueron formadas de una costilla de Adán, ¿no? O sea, es un rechazo a lo que la Biblia enseña. No importando lo que ellas piensen o lo que ellas digan, nosotros los creyentes creemos en la verdad revelada de la palabra de Dios. Entonces vemos cómo nace la primer familia, ¿no? Después de que el Señor había dicho, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea, es otra cosa que tampoco aceptan las feministas hoy en día, que la mujer fue creada como ayuda del varón, ¿no? Como un soporte. Por lo tanto, como vemos, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, vean, una sola carne. El primer núcleo, la primer familia. Y por eso es que decimos, nace en el corazón de Dios. Dios creó a la familia, literalmente estamos viendo, está formando, está haciendo una mujer para Adán, por lo tanto es creador.
y sustentador del matrimonio. Y luego ya viene, ¿no? Consecuencia de ese primer núcleo, hombre y mujer, vienen los hijos, ¿no? Entonces ahí entran ya, tenemos papá y mamá e hijos. Y después vienen, ¿no? Lo que explicábamos hace un momento, amos y siervos. Y de aquí se deriva o se instituye, vean, de aquí se deriva o se instituye la autoridad de uno sobre otro. Si bien ante Dios todos somos iguales, hay autoridad delegada de Dios, de uno sobre otro. Lo que empezamos leyendo, el Hijo honra al Padre. Vean, ahí está. Hay principios, hay escalas, ¿no? Hay reglas. No dice, no es el contrario, el Padre honra al Hijo, no. Se estarían, como está la sociedad hoy, ¿no? Transponiendo los valores, no. Empieza papá, mamá e hijos. El Hijo, claramente dice la Escritura, honra al Padre. Y el siervo a su Señor. Vean, esto es lo que nos sirve, ¿no? Ahí están principios de autoridad de uno sobre el otro. Son escalas, ¿no? De sujeción. Ahora, muchos hoy en día se niegan a ver esto, como algo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere sus derechos, defiende sus supuestos derechos, pero no quieren sus obligaciones, vean. Y aquí podemos decir, en el principio, vean cómo funcionan las cosas. La sujeción del uno al otro. Esto es ordenado por Dios. Vean. Y no estamos hablando de una tiranía familiar, ¿no? Lo que decíamos, aún los siervos eran tratados con amor, con misericordia, con igualdad por sus amos. Y lo que vamos a ir viendo es que precisamente también el liderazgo del que habla la Escritura, ¿no? La sujeción del uno al otro, ordenada por Dios, es de una forma voluntaria. ¿Por qué? Porque reconocemos y debe de reconocer cada quien su papel que le tocó desempeñar, ¿no? Sería voltear las cosas, anteponer las cosas, que el padre honrara al hijo, ¿no? Le guarda cariño, respeto y todo, sí, pero la honra la debe el hijo al padre, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, por eso es que a veces no quieren haber sujeción cuando la Escritura manda a las mujeres también estar sujetas a su marido, es parte de lo mismo. Pero vean, todos ante Dios somos iguales, pero Él mismo está ordenando cierta sujeción de los unos a los otros, todos. ¿Por qué? Porque los hijos honran a papá y mamá. La esposa honra al padre. El padre honra con su servicio, con lo que él está haciendo a Dios. No es un sujeto libre también, ¿no? Y los siervos también honran a su Señor. Vean, todos tenemos a quien rendirle cuentas. Y vuelvo a decir, esto es ordenado por Dios, por el fundador de la familia, por el dador de la ley. O sea, por eso decimos, son leyes de la naturaleza. Y estas leyes están puestas por Dios. El Señor, en su sabiduría,
no creó a las personas de manera separadas, ¿no? Independientes. No. Vemos que nunca fue la intención de Dios. Al contrario, ¿no? Las creó, vamos a hablar de una codependencia, porque todos nos necesitamos. Ustedes recuerdan las sociedades, las primeras sociedades precisamente se forman por la necesidad de los unos a los otros, ¿no? O de los unos y los otros. Entonces, no creó Dios a las personas de manera independiente, separadas, para que cada quien viviera donde se le diera su gana. No, núcleos sociales. No fundó núcleos independientes, sino que fundó familias. Y las familias formaron las sociedades, ¿no? Las sociedades forman los pueblos las naciones, y bueno, va creciendo, ¿no? La sociedad en su conjunto, por lo tanto, ahora hablando de varias familias, la sociedad en su conjunto, vean, a lo mismo que una familia. ¿Cuál es esa obligación? La oración y la adoración a Dios. Por una razón simple y sencilla. Porque la sociedad es de Dios. Las familias son de Dios, son de Dios. Lo que siempre debemos de tener presente es lo que dice la Escritura. Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Por lo tanto, debemos de recordar, vean, y si recordamos esto, aprendimos mucho. Debemos de recordar debemos de recordar siempre que el mundo y los que en él habitan pertenecen al Señor. Y que el mundo fue creado, vean, de una forma cristocéntrica. Vuelvo a decirlo, el mundo fue creado de una forma cristocéntrica, centrado en Dios. Muchos piensan o creen o se engañan o llegan a pensar que el mundo es antropocéntrico, centrado en el hombre. Esto es un mito, esto es un engaño. El mundo y todo lo que en él hay le pertenece a Dios. Por lo tanto, el mundo fue creado para la misma gloria de Dios. Por eso hablamos de una cosmovisión cristocéntrica en los creyentes, cuando nosotros sabemos y nos damos cuenta que Dios es el creador, el hacedor, el dueño, amo absoluto de todas las cosas, entonces sabemos a quién debemos adorar. Por lo tanto, vuelvo a decir, el hombre tiene que saberlo y recordarlo, que la familia está establecida no solo, vean, para el compañerismo, apoyo, consuelo de sus miembros. No, este es parte del propósito. No, pero la familia tiene propósitos más altos, muchísimo más altos, muchísimo más grandes. Dios mismo. Y esto es lo que se ha olvidado en las familias de nuestro tiempo. Vean, cuando se recuerde, cuando se enseña esto, que las familias, la sociedad se debe a Dios, entonces no estaría pasando lo de hoy en día. Las personas haciendo a un lado a Dios. Las sociedades separándose y huyendo de Dios. No. Este es el propósito en familia. Por eso digo, las familias fueron creadas con un propósito mucho más grande. Vuelvo a decir,
no solo para el consuelo, ayuda, apoyo de la misma familia, no, no, sino para adorar y agradar a Dios. Y si no le sirven, vean, si no le agradecen, si no oran y no adoran, entonces simplemente están torciendo el propósito principal de la creación. O sea, podemos llamarlo de esta forma. Personas que no reconocen esto en su forma de ver, en su cosmovisión, en su forma de ver el mundo, están torciendo el propósito principal para lo que fueron creados. Si habláramos en términos militares, estaríamos diciendo que es inutilización voluntaria. En el ejército hay una forma de definir esto, ¿no? Alguien que se hace inútil porque no quiere servir es inutilización voluntaria, y esto lo podemos aplicar a lo que estamos diciendo. Alguien que se niega a reconocer el señorío, la grandeza de Dios, porque nos debemos a Él como creación, entonces simplemente se está inutilizando a sí mismo, está saliendo de los planes del propósito de Dios. Y vamos a ver quién sale perdiendo, ¿no? Algo que no sirve, todo el mundo lo entiende. A ti, cuando no te sirve una cosa, cuando pierde su valor, si hablamos de un vaso que se cae, se rompe, no tiene ningún valor porque su servicio ya no va a ser ni va a poder servir para algo, ¿qué es lo que haces? Tan fácil como echarlo a la basura. Y las personas que pierden su propósito en esta vida, que no sirven para servir, para agradar a Dios, entonces también van a ser echadas al basurero de la historia. Vean, algo tan sencillo, tan práctico como eso. Dios, haciendo como creador lo que es su derecho, ¿no? Lo que está en su arbitrio. Si no me sirven, si no me agradan, van a ser destruidos. Si no le agradecen, si no le adoran, si no le honran, vuelvo a decir, se están inutilizando voluntariamente. El texto que leímos, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si Dios ha mandado, ha delegado la autoridad a los padres de familia, vean, es un punto muy bueno, muy grande, que la autoridad, vean, del padre de familia, el que es puesto como cabeza de familia, es una autoridad delegada por Dios. Les a aquel que manda y gobierna a otros, vean. Él es encargado de obedecer a Dios, de servir, de hacer lo que Dios le manda. Por eso es que decía, ¿no? Se engañan quienes piensan, ¿no? Ah, ¿cómo le voy a obedecer a ese cuate, a papá o la esposa? ¿Cómo le voy a obedecer a ese hombre? Es un tirano. Y espérense, realmente no están desobedeciendo a él, están desobedeciendo directamente a Dios, porque Él lo está poniendo, Él lo está mandando, Él está poniéndolo en cada núcleo familiar. ¿Para qué? Para que gobierne, para que mande su casa. Piensen, mediten,
reflexionen. ¿Creen que solo Dios les dio autoridad para las cosas mundanas? ¿Para las cosas terrenales? Vean, a los padres de familia, nada más para que les enseñen a sus hijos, y es bueno, no estamos diciendo que sea malo, que les enseñen un oficio, que los eduquen intelectualmente, estamos hablando de la escuela, lo que tienen que aprender, que sean proveedores, ¿no?, para su hogar. Lo hemos visto y lo vamos a ver más a fondo, ¿no? La Escritura dice que quien no provee para su familia es peor que un impío, ¿no?, que un gentil. Son responsabilidades, sí, estás como cabeza, como autoridad de familia, pero tú mismo tienes ciertas responsabilidades. Ser proveedor, ser protector, ¿no? No es de a gratis, vamos a decirlo, donde Dios te puso. Pero vuelvo a decir, piensen, ¿creen que Dios solamente le dio autoridad para las cosas de este mundo? No, por supuesto que no. Él tiene también una responsabilidad en las cosas espirituales. Guiar a su familia. Es un sacerdote en casa, debe de ser un sacerdote. Alguien que intercede por la familia. Vean, lo que hacía Job, lo que hacía Abraham, ¿no? Intercesores por su familia. Mis hijos han pecado, ¿no? Señor, perdónalos. Ahí está su función como sacerdote, intercediendo. Lo que decimos, profeta, sacerdote y rey. Como profeta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enseñarle la palabra de Dios, enseñarles a orar, enseñarles la adoración familiar. Vean, ahí están sus funciones: profeta, sacerdote y rey, el que gobierna, ¿no? Pero ¿qué tipo de rey queremos? ¿Y qué tipo de rey debe de estar en casa? Ese es el punto. Esto es de lo que se trata, ¿no? Sabemos, y por cierto no lo ignoramos, que hubo reyes excelentes, reyes conforme al corazón de Dios, hombres de Dios, reyes piadosos, ¿no? Y hubo tiranos también, eso lo sabemos. Pero vuelvo a decir entonces, vean, Dios delega a cada padre de familia, a cada cabeza de familia, una autoridad, pero para que hagan lo que les es mandado también, para que guíen a su familia, para que provean. Y vuelvo a decir, no solo en las cosas materiales, no, eso sería un desastre también. Y muchos piensan que es así hoy en día. De hecho, es lo único que hacen. Se convierten en proveedores para la familia. Se convierten en enseñadores, vamos a decirlo, no instructores, de las cosas del mundo. Y las cosas espirituales, que es lo más importante. Vean, ¿y por qué decimos que es lo más importante? Muchas personas se engañan pensando que no. Y digo se engañan pensando que no porque la Escritura es clara cuando dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Entonces, si el alma es eterna, vean, es un mal cambalache lo que haríamos al tratar únicamente de que nuestra familia, nuestros hijos, fueran exitosos en este mundo, si al final se van a perder. ¿Dónde están las cosas eternas? Vean, por eso les decía, piensen, mediten, reflexionen cómo están llevando su liderazgo, cómo están utilizando esa autoridad que Dios les ha dado, que Dios les ha delegado.
Si no están enseñando, invirtiendo tiempo en las cosas espirituales, puede ser una gran pérdida. Y más aún, si recordamos que el fin supremo es Dios y su propia gloria. Vean, ese es el problema de hoy en día. Ese es el problema de la sociedad, que están invirtiendo los papeles. Otra vez están invirtiendo los papeles. Una preocupación excesiva, un tiempo excesivo en las cosas de este mundo. Y lo que sobra de tiempo, si es que sobra, para la gloria de Dios. Vean, ahí está el gran problema. Que los estamos preparando, se está invirtiendo tiempo, dones, talento, dinero que el mismo Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para las cosas que son consecuencias de la primera cosa. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, vean, todo lo demás será añadido. Los padres preocupados porque sus hijos vayan a buenas escuelas, a buenas universidades. Está bien, pero no es lo primero ni lo principal. ¿De qué forma le dan gloria a Dios? Ahora, pregunto, ¿acaso alguien que goza de la autoridad delegada de Dios, y vamos a decirlo de la propia naturaleza, alguien que es cabeza de familia, el jefe, la autoridad, el responsable, el amo de la familia, así llamado en referencia a sus siervos y a sus hijos, ¿por qué debería de estar más preocupado? ¿Por qué tener más cuidado de las almas de sus hijos que son eternas, de las almas que Dios ha puesto bajo su cuidado? Vean, y hablo de almas para que entiendan, ¿no? Porque el alma es eterna, que Dios está poniendo bajo su cuidado y su responsabilidad. O simplemente están preocupados por las cosas de este mundo. Vean, de eso tenemos que dar cuentas. Por lo tanto, digo, no deberían de mejorar su empeño en favor de los suyos por el cuidado de sus almas, llamándoles, invitándoles, animándoles, enseñándoles conjuntamente a adorar a Dios y darle gracias por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Enseñarles y llevarlos al trono de gracia a que aprendan a bendecir el nombre de Dios, a buscar lo que nos dice y nos enseña la Escritura, primeramente el reino de Dios y su justicia, y decirles que todo lo demás son añadiduras. Yo creo que debería de ser así. Así es como debe de ser. No perdamos el tiempo innecesariamente en otras cosas que son añadiduras. Recordemos que somos responsables de los que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra, porque al regresar a las Escrituras, vemos, Señor, claramente, de una forma visible, lo que tú ordenas y lo que tú quieres para nosotros como familias.
no es algo que no podamos entender, no es algo que tengamos que buscar en griego, hebreo. Es algo fácil y sencillo. De hecho, te damos las gracias, Señor, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has dado a estos pequeñitos. Algo fácil, algo práctico, pero algo muy difícil de hacer. Pedimos tu gracia para ello y te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su paciencia, por su tiempo. Les vuelvo a recordar, vamos a tener estos estudios los días lunes y jueves 7:30 y nuestros cultos ya en nuestro lugar de reunión. Gracias. Hasta luego.